Hola, ahora quiero pasar por acá solamente para primero saludar, esperar que estés bien, que Dios te esté ayudando en todo este camino de la transformación, de poder ser mejores cada día, de poder ser mejores padres, de poder ser mejores hijos, ser mejores amigos, ser mejores líderes donde estemos. Y quiero simplemente contarte una historia que está en la palabra, está en 2 de Crónicas 2:20 y es del rey Josafat. Esto es una historia que a mí me ha marcado durante toda mi vida, desde que era un niño. ¿Y por qué razón? Porque este rey era un rey que había sido justo delante de Dios, pero le llegó una situación completamente inesperada, una situación que él sabía que no podía salir de eso solo. Y si leemos toda la historia, y les invito a que lean toda la historia, 2 de Crónicas 2:20, porque aquí voy a parafrasear un poco y voy a leer algunos versículos claves que para mí son los que me llenan y me dan fuerza para decir, ¿sabes qué? No puedo solo, no lo voy a lograr, pero Dios está conmigo y ni siquiera voy a tener que luchar, simplemente mostrarme, decir aquí estoy y sigo adelante. Esta historia dice que el rey Josafat le llegó un informante, le llegó un mensajero diciéndole que venían 3 pueblos contra ellos. La Biblia dice que eran de gran multitud, que eran muchos. Y por supuesto, eran muchísimo más que el ejército que tenía el rey Josafat. Era el ejército de Amón, Moab y de Seir. Y lo más tremendo, si leemos toda la historia, es que estos pueblos habían sido respetados por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, digamos que no los eliminó, los dejó vivir. Pero sin embargo ellos vinieron contra el pueblo. A veces pensamos que haciendo el bien a otras personas, esas personas de alguna u otra forma nos van a pagar de esa manera. Pero cuando nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que esas personas que esperamos lo mejor de ellos para nosotros no sucede de esa forma, entonces comenzamos a paniquear y comenzamos a ver las cosas aún más grandes de lo que pueden ser. Pero entonces este rey Josafat tenía primero el problema de la multitud, del ejército era muchísimo mayor que el que él tenía, y aparte también que ellos le habían perdonado la vida a estos pueblos y que estos pueblos ahora venían contra ellos. Pero si vamos a leer algo muy clave de lo que hizo el rey Josafat, es que él le dijo al Señor, claro y raspado, le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, y esto tanto a mí como el pueblo nos tiene sin ánimo, nos tiene que, sabemos que no podemos y que vamos a sucumbir si no haces algo. Y fíjese lo que el Señor le responde al rey y al pueblo, porque se reunieron, y al reunirse dice la palabra que estuvieron unánimes. Y dice en el versículo 15, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Juriel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Esto es tremendo. Fíjese que el Señor les dice, ¿saben qué? No tienen que pelear, no tienen que luchar. Eso sí, salgan mañana y se aparecen donde tienen que estar. Tienen que estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, pero creyendo que ya yo les he dado la victoria. ¿Cuántas veces nosotros
decimos, sí, el Señor me ha dado la victoria. Sí, yo voy a orar. Pero al otro día ni siquiera vamos ni salimos a buscar la victoria. Un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántas veces estamos buscando un trabajo o estamos pidiéndole a Dios que nos dé un trabajo, pero muchas veces ni siquiera enviamos nuestro CV a ninguna empresa, ni siquiera salimos a buscar trabajo, ni siquiera hacemos un networking, ni siquiera hacemos llamadas? Aun cuando sabemos que el Señor nos va a dar la victoria, queremos que las cosas nos caigan simplemente del techo. Pero el Señor nos dice, vayan a donde tienen que ir, hagan lo que tienen que hacer, pero yo les voy a dar la victoria. No traten de hacer más de lo que tienen que hacer, pero estén allí, estén en el lugar correcto, estén en el tiempo correcto, sigan buscando, que yo les voy a dar la victoria. Y miren lo tremendo, lo que sucede. Cómo Dios le dio esta victoria a Josafat y al pueblo. Dice en el 21, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. El 22 dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Wow, esto nos tiene que dar a nosotros ánimo, nos tiene que dar a nosotros ese empujón que necesitamos para decir, ¿sabes qué? No importa los enemigos que vengan contra mí, no importa que sean 100, 200, 300, 1000 millones en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de mi matrimonio, en contra de mi empresa, en contra de mi iglesia. Dios me va a dar la victoria. Dios me ha dado la victoria. Y no solamente eso, nosotros nos vamos a comer un festín delante de nuestros enemigos, como dice la palabra. Solamente tenemos que creer. Tenemos que salir, tenemos que estar en ese lugar observando lo que el Señor va a hacer a causa de nosotros. Y no solamente les dio la victoria, y no solamente no tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer absolutamente nada, sino en el 25, miren lo que dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se unieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Le dio un botín. Era tanto que se tardaron 3 días en recoger el botín. 3 días. Mire, nosotros muchas veces nos cansamos. Muchas veces ya cuando va a salir el sol es cuando se ponen las cosas más oscuras y estamos a punto de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Nos cansamos y nos damos por vencidos. Si nosotros pudiésemos ver un poco más allá, nos diéramos cuenta que solo estábamos a un paso de nuestra bendición, a un paso de un trabajo, a un paso de poder comprar una casa, a un paso de poder recibir un aumento salarial, a un paso solamente de conseguir a una esposa, a un esposo, a un paso de poder ver nuestros sueños hechos realidad. Pero nos cansamos y creemos que no vale la pena. Pero la realidad es que el Señor no solamente nos quiere dar para la necesidad que le estamos pidiendo. El Señor tiene un botín para cada uno de nosotros que creemos.
Y el botín es tan grande que no solamente va a ser para nuestra bendición, sino va a ser para otros. Nos va a tomar tiempo recoger toda la bendición que el Señor tiene. Cuando creemos en Él, cuando entendemos que no es por nosotros, sino que Él pelea la batalla por nosotros, entendemos que tenemos que salir, que tenemos que estar en el lugar correcto, que tenemos que estar haciendo lo que nos toca hacer. Pero lo más importante aún es entender que Él siempre está allí con nosotros. Y en el 29, esto es lo más espectacular, como decir la ñapa, como decimos nosotros. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¿Quién le dio la paz? ¿Quién le dio el descanso? Su Dios. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si nosotros comenzamos a entender desde el día de hoy que si Dios es lo primero en nuestras vidas, no importando la situación que estemos pasando, no importando lo que nosotros creemos que vaya a suceder, no importando lo que nosotros pensamos, lo que el ruido de nuestras familias, lo que el ruido de nuestros amigos nos puedan decir, Dios nos va a dar paz durante todas nuestras vidas. Esta historia se la dejo allí porque para mí ha sido de bendición. Porque cuando paso por lugares complicados, créanme que me acuerdo de esta historia y el Señor me impulsa a seguir adelante. Y quiero que hoy esta historia te ayude, te impulse, te diga, sigue adelante, sigue caminando, que aún no has visto, pero lo vas a ver, vas a caminar. No simplemente caminarás, serás de bendición. No simplemente serás de bendición, tendrás paz. Y no solamente tendrás paz, llevarás paz en todo lo que hagas. Pases buen tiempo, Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.